Chicos, muy buenos días. Quien les habla es la profesora Ana Ramírez. Como ustedes de repente ya me conocen de vista, por eso les estoy dando mi nombre. Conmigo van a llevar el área de comunicación. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que estoy muy contenta de poder trabajar con ustedes todos estos meses que restan del año. Ahora sí, chicos. Vamos a recordar, ¿sí? Nuestro primer tema del día de hoy será la sílaba. Ya ustedes deben tener alguna noción de lo que es la sílaba. Pero, por si alguno de ustedes se haya olvidado de repente un poquito, entonces el día de hoy les vamos a hacer recordar. ¿Qué será la sílaba? Pues la sílaba es un conjunto de sonidos que se emiten en un solo golpe de voz. Pero también podemos decir que la sílaba es la mínima unidad que conforma una palabra. Ahora sí, continuamos. Clasificación por la fuerza de voz. ¿Cómo se clasifica la sílaba por la fuerza de voz? Pues muy fácil. Se clasifican con sílabas tónicas y sílabas átonas. ¿Cuándo son sílabas tónicas? Cuando la mayor fuerza de voz recae en una sílaba. A esa sílaba que suena más fuerte le vamos a llamar sílaba tónica. Por ejemplo, a ver, si tengo la palabra carpeta, a ver, ¿no? Tengo la palabra carpeta. A ver, vamos a pronunciar todos. Decimos carpeta. Bajó la intensidad, ¿no? Entonces, ¿cuál será la sílaba tónica? Muy bien. P, porque en la sílaba P recae la mayor fuerza de voz. Volvemos a repetir. Carpeta. Entonces la sílaba tónica será P, tónica. ¿Cuándo son sílabas átonas? Dijimos cuando la mayor fuerza de voz es menos, la intensidad baja, ¿no? Baja la intensidad, no suena tan fuerte. Por ejemplo, si tengo la palabra rosario. Lo hice con minúscula porque no estoy hablando del sustantivo rosario nombre, sino del rosario que utilizamos para hacer la oración. Entonces digo, rosario. A ver, para identificar las sílabas átonas, ¿qué tengo que hacer primero? Pues identificar la sílaba tónica. Y las que me sobran ya serán las sílabas átonas. Empezamos entonces. A ver, todos en su casita pronunciamos igual. Decimos rosario. ¿Cuál será la sílaba átona entonces? Sa, muy bien. ¿Por qué? Porque suena más fuerte. La intensidad sube, eleva. Repetimos. Rosario. Entonces la sílaba tónica será sa. Y las que me quedan, las que me sobran, serán las sílabas átonas. Así de fácil. Estas serían átonas. Átonas. Porque yo no puedo decir rosario. No, ¿verdad? Suena mal. No es la palabra, la pronunciación correcta. Tampoco puedo decir rosario. Imposible. Entonces, como ninguna de ellas es correcta, la pronunciación de intensidad de voz más alta significa que estas quedarían como las sílabas átonas. Recuerden algo, la sílaba tónica siempre va a ser una. No voy a encontrar ni dos ni tres, no.
solo voy a encontrar una sílaba tónica dentro de una palabra. Átonas sí voy a encontrar 2, 3, 4, todas las que me queden. Ahora sí, chicos, continuamos. La clasificación de la sílaba por el número, por la cantidad de sílabas que posee esa palabra. Tenemos las monosílabas, las bisílabas, trisílabas, tetrasílabas, pentasílabas, hexasílabas, heptasílabas, octosílabas. A ver, vamos a recordar. ¿Cuándo será monosílaba? Su mismo nombre lo dice. Mono significa uno. Entonces, monosílaba será aquella palabra que consta de una sola sílaba. Entonces acá coloco una sílaba. Por ejemplo, pan. ¿Puedo dividir esta palabra en sílabas? No. Entonces significa que es una monosílaba. Otra palabra. A ver, sol. Y muchas otras palabras monosílabas existentes. Continuamos. Bisílabas. Su mismo nombre lo dice. Bi significa dos. Entonces, dos sílabas. Por ejemplo, árbol. Tengo una, dos sílabas. Otro ejemplo, mesa. Una, dos sílabas. Trisílabas. Tres. Tri es tres. Tres sílabas. Por ejemplo, lo que están utilizando de repente ustedes en este momento. Celular. Celular. A ver, vamos a ver si es verdad que tiene tres sílabas. Decimos celular. La misma palabra sílaba también consta de tres sílabas. Sílaba. A ver, decimos sílaba. Tres sílabas. Las tetrasílabas son aquellas que constan de cuatro sílabas. Cuatro sílabas. Por ejemplo, zanahoria. A ver, decimos zanahoria. Otra palabra que contenga cuatro sílabas, por ejemplo, teléfono. Teléfono. A ver, repetimos. Teléfono. Ahora palabras que contengan cinco sílabas que llevan el nombre de pentasílabas. Cinco sílabas. Por ejemplo, comunicación. A ver, decimos comunicación. Ahí está, cinco sílabas. Comunicación. A ver, ya no me alcanza otro ejemplo, pero también podemos decir helicóptero. También tiene cinco sílabas y muchas otras palabras. Continuamos. Hexasílabas, que son aquellas que contienen seis sílabas. Seis sílabas. Por ejemplo, podemos decir extraordinario. Ahí está, seis sílabas. Entonces la palabra sería, una de ellas sería extraordinario.
ejemplo, puede ser, por ejemplo, fisioterapeuta. Repetimos, a ver, fisioterapeuta. Ahí está. También tiene 6 sílabas. Seguimos. Heptasílabas, que contiene 7 sílabas. Por ejemplo, la palabra anticipadamente. A ver, vamos a silabear. Anticipadamente. Ahí está. 7 sílabas. Y por último, las octosílabas, que su mismo nombre lo dice. 8 sílabas. Por ejemplo, amabilísimamente. A ver, voy a copiarlo y luego vamos a silabear. A ver si es que es correcto que tiene 8 sílabas. Amabilísimamente. A ver, silabeamos. Amabilísimamente. ¿Cuántas sílabas tiene? 8 sílabas. Muy bien. Espero que hayan entendido esta clasificación. Recuerden, la clasificación por la fuerza de voz solo tenemos 2. Las sílabas tónicas, que es la sílaba que suena más fuerte. Las sílabas átonas, las que me sobran, las que me quedan, ¿por qué? Tienen menos intensidad de voz. Y la clasificación por el número de sílabas, monosílabas de 1 sílaba, bisílabas de 2 sílabas, trisílabas, 3 sílabas, tetrasílabas, 4 sílabas, pentasílabas, 5 sílabas, hexasílabas, 6 sílabas, heptasílabas, 7 sílabas y por último octosílabas con 8 sílabas. Ahora vamos a seguir continuando, pero vamos a realizar otro tema que ustedes también ya conocen. Chicos, continuamos con nuestro segundo tema. ¿Cuál será nuestro segundo tema? Los diptongos, los hiatos y los triptongos. Otro tema muy fácil, muy simple y muy sencillo, pero quiero que todos ustedes presten mucha atención. Empezamos. Diptongo. ¿Qué es un diptongo? Pues un diptongo es la unión de 2 vocales en una sola sílaba. ¿Qué casos de diptongo tenemos? Por ejemplo, tenemos cuando encuentro una vocal abierta unida a una vocal cerrada. O viceversa, cuando encuentro una vocal cerrada más una vocal abierta. O 2 vocales cerradas juntas. Vamos a recordar cuáles son las vocales abiertas. A ver, recordamos las vocales abiertas. La primera vocal abierta sería la A. ¿Por qué? Porque al pronunciarla, ¿qué pasa con mi boca? Abre, ¿no? Entonces digo A. Entonces la A sería una vocal abierta. Otra vocal abierta, a ver. E. Muy bien, también es abierta. Otra vocal abierta. I. ¿Será abierta? No, porque miren mi boca. I no abre. Entonces, I no es abierta. O sí es abierta. Por último, no sería abierta la vocal U. Entonces, las vocales que me sobran, que serían la I y la U, se llaman vocales
cerradas. ¿Por qué? Porque al pronunciarlas mi boca no va a abrir, ¿no? ¿Cómo sucede con la vocal A, con la vocal E, con la vocal O? Entonces diría I, U. Entonces las llamo vocales cerradas. Listo. Por ejemplo, vamos a hacer ejemplos de diptongos. A ver, por ejemplo, un diptongo que tenga una vocal abierta más una vocal cerrada unida sería, por ejemplo, peine, ¿no? Ahora digo, peine. Vamos a analizar la palabra peine a ver si es que es un diptongo del caso vocal abierta más vocal cerrada. A ver, dijimos que la E era una vocal abierta. Muy bien. Entonces, vocal abierta. La I dijimos que era una vocal cerrada. Muy bien, vocal cerrada. Entonces, miren, la palabra peine sí es un diptongo. ¿Por qué? Porque cumple con la regla del primer caso. Vocal abierta más vocal cerrada. Si ustedes se encuentran en un ejercicio, este caso, ¿qué van a hacer? No van a separar la sílaba. Va a estar unida. Entonces, en este caso sería unión de dos vocales. Pei, diría pei, ne, que sería un diptongo. Diptongo. Ahora, continuamos con el siguiente caso. Vocal cerrada más vocal abierta es lo contrario. Por ejemplo, digo primicia, primicia. A ver, vamos a analizar vocal cerrada más vocal abierta. ¿Qué hago? No separo. Si la veo, diría pri, mi, cia. Muy bien. Y por último, el tercer caso sería vocal cerrada más vocal cerrada. Por ejemplo, la palabra ciudad. A ver, lo voy a hacer acá porque si no, no me van a alcanzar los ejemplos de los otros, del hiato y del triptongo. A ver, ciudad dije, ¿verdad? Ciudad. Dos vocales cerradas juntas. Pues las dos vocales y únicas cerradas son la I y la U. Y en esta palabra las encuentro juntas. Entonces tengo otro diptongo. ¿Y cómo sería la separación? Sería siu junto, porque no se pueden separar, porque son cerradas o llamadas también débiles. Y como son débiles, tienen que estar juntitas. Ion, da. Listo. Eso es en cuanto al diptongo. Volvemos a repetir, chicos, por si acaso, de repente alguna duda les ha quedado. Diptongo es la unión, cuando no se pueden separar, no se separan las vocales, cuando se presentan los siguientes casos. Si encuentro una vocal abierta más una cerrada, no separo. Si encuentro una vocal cerrada más una abierta, no separo. O si encuentro dos vocales cerradas, no puedo separarlas, no puedo. Cuando no puedo separarlas, se llama diptongo. Ahora, el hiato es lo contrario. Mientras que el diptongo no se pueden separar, en el hiato hay que separarlas. ¿Por qué? Porque son fuertes. Y ustedes saben que donde hay muchos fuertes, pues de repente puede ocurrir por ahí alguna riña, alguna pelea. Entonces, ¿qué es necesario? Separar.
Eso es el caso de las vocales, cuando presentan hiato. ¿Qué casos tenemos en el hiato? Cuando encontramos dos vocales abiertas juntitas, ¿qué hacemos? Las separamos. O si encuentro una vocal abierta más una cerrada, pero esa cerrada tiene que tener tilde. Esta cerrada tiene que tener tilde. Miren, se parece a esta. Se parece a esta. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el diptongo no tiene tilde, pero en el hiato sí va a tener tilde. Pero solo la vocal cerrada, la abierta no. Solo la vocal cerrada, que en este caso solo son dos, la I y la U. Por ejemplo, tengo en el hiato vocal abierta más vocal abierta. La palabra, a ver, aeropuerto. Tengo acá vocal abierta más vocal abierta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Las voy a separar definitivo. Vamos a silabear. Diría a, e, ro, puerto. Listo. Es un hiato. ¿Por qué es un hiato? Porque he encontrado dos vocales abiertas que definitivamente tenía que separarlas. Ahora un ejemplo con vocal abierta más tilde. A ver, la voy a poner por acá. Hiato. A ver, por ejemplo, una vocal abierta más una vocal cerrada con tilde puede ser país. A ver, por ejemplo, país. País. Lleva tilde, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? A ver, vocal abierta y vocal cerrada, pero con tilde. Por lo tanto, ese caso significaría que la palabra es una palabra que presenta hiato. Diría país. Ahora, por último, tenemos al triptongo, que es la unión de tres vocales en una sola palabra, es decir, no se van a separar. El único caso que tenemos es vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Por ejemplo, creo que estas palabras son las más conocidas. Tenemos Paraguay, Paraguay. Recuerden que la Y en el diptongo sí vale, es válido, está permitido. Que sonaría como una I latina. Entonces diría vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. ¿Cómo separaría? Diría pa, ra. Y como hay tres vocales juntas, no voy a separar. Lo voy a copiar igualito. Gu, a, i. Listo. Voy a repetir el hiato. Hiato cuando se separan las vocales. Se separan, las voy a separar. ¿Cuándo voy a separar? Cuando encuentro una vocal abierta más otra abierta juntitas, las separo. ¿Cuándo más voy a separar el hiato? Cuando encuentro una vocal abierta más una cerrada, pero recuerden que esa cerrada tiene que llevar tilde. Un triptongo. ¿Cuándo es un triptongo? Cuando encuentro tres vocales juntitas. Entonces, ¿qué voy a hacer? No las voy a separar, no las separo. ¿Ya? Como en el caso de Paraguay, o de repente como en el caso de Huaura, ¿no? Huaura. Tengo
Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Entonces, al momento de silabear, ¿cómo lo voy a hacer? Diría, wow. Mira. Listo, chicos. Espero que hasta ahí haya sido comprendido. Y ahora vamos a continuar con nuestro tema número 3. Muy bien, chicos. Continuamos con nuestro tercer tema. ¿Qué nos toca? ¿Cuál será nuestro tercer tema? Pues nuestro tercer tema es el acento. ¿Qué será el acento? El acento es la mayor fuerza de voz que se emite en una palabra. Ahora, tenemos dos clases de acento. El primero es el acento prosódico y el segundo será el acento ortográfico. ¿Cuándo el acento es prosódico? Pues cuando una palabra no lleva la tilde, es decir, la rayita oblicua no lleva esa palabra. Cuando encuentro en un texto, en una oración, una palabra que no lleva la tilde, que es la rayita, entonces significa que esa palabra tendrá acento prosódico. ¿Por qué prosódico? Porque no tendrá la tilde, pero sí encontraré la sílaba tónica, porque recuerden que la sílaba tónica es aquella sílaba que lleva la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, tengo la palabra, la palabra pizarra. 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 Pizarra es una palabra que no lleva la rayita, pero sí tiene mayor fuerza de voz. ¿Cuál será la mayor fuerza de voz de pizarra? A ver, vamos a silabear. Decimos pizarra. ¿Cuál será la mayor fuerza de voz? Sa. Muy bien. Sa. Porque yo no puedo decir pizarra, no. Ni tampoco puedo decir pizarra, ¿verdad? No, es erróneo. Entonces, la mayor fuerza de voz de la palabra pizarra será sa. Ahí sí sonaría correcto. Pizarra. Por lo tanto, lleva mayor fuerza de voz, pero como no lleva la tilde, que es la rayita oblicua, entonces decimos que esta palabra presenta acento prosódico. ¿Cuándo presentará acento ortográfico? Cuando sí va a llevar la rayita. Esta rayita oblicua. Esta. Que nosotros la llamamos tilde. Por ejemplo, una palabra con tilde. Imágenes. A ver. Imágenes. Imágenes sí llevan tilde en la A. Entonces recuerden, chicos, cuando una palabra no lleva tilde, solo lleva la mayor fuerza de voz, se dice que esa palabra tiene acento prosódico. Ahora, cuando una palabra lleva la rayita oblicua, esta rayita que nosotros la conocemos como tilde, entonces el acento será ortográfico. ¿Por qué le llamamos ortográfico? Porque para saber cuándo una palabra se tilda, ¿qué tenemos que saber? Pues las reglas ortográficas, que ya lo vamos a ver más adelante. Continuamos. Si estamos hablando del acento, ahora vamos a ver las clases de palabras por el acento. Tenemos a las palabras agudas, las palabras graves, las palabras esdrújulas y las palabras sobreesdrújulas. Empezamos con las agudas. Cuando una palabra es aguda, cuando lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Recuerden, mayor fuerza de voz en la
sílaba. ¿Y cuándo se va a tildar estas palabras agudas? Cuando terminen en consonantes N, S o vocal. Por ejemplo, si yo digo azul, azul, ¿dónde recae la mayor fuerza de voz? En la última sílaba. ¿Pero la voy a tildar o no? No. ¿Es una palabra aguda? Sí, porque la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. Pero no la voy a tildar. ¿Por qué? Porque las agudas se tildan siempre y cuando esa palabra termine en N, S o vocal. Por ejemplo, si digo corazón, terminó en N, entonces significa que sí la voy a tildar, porque la mayor fuerza de voz recayó en la última sílaba. Y la regla me dice que si termina en N, entonces le voy a colocar tilde. Ahora, con S puede ser país. País. Mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y como termina en la consonante S, entonces, ¿qué hago? Le voy a colocar su tilde. Que termine en vocal. Por ejemplo, Perú. Perú. Maní. Café. Todas ellas, la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. Y como terminan en vocales, significa que le voy a colocar tilde. Siempre y cuando sea aguda, recuerden, siempre y cuando la mayor fuerza de voz recaiga en la última sílaba. Posteriormente vamos a hacer algunos ejercicios, no se preocupen. Continuamos con las palabras graves o llanas. ¿Cuándo las palabras son graves o llanas? Cuando la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba, en la penúltima sílaba. Ahora, ¿cuándo las voy a tildar? Las voy a tildar cuando terminen en cualquier consonante o en cualquier letra, como la conocen ustedes, ¿no? En cualquier letra. Pero si termina en N, si termina en S o si termina en vocal, no le voy a colocar tilde. En conclusión, es lo contrario, todo lo contrario de las palabras agudas. Por ejemplo, si tengo la palabra mesa, a ver, digo mesa, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la penúltima sílaba. ¿Pero por qué no la voy a tildar? No la voy a tildar porque la regla me dice que si es grave y termina en NS vocal, no la voy a tildar. No la voy a tildar. Ahora, ¿cuándo le voy a colocar tilde? Le voy a colocar tilde siempre y cuando termine en cualquiera de las letras del abecedario menos N, S o vocal. Por ejemplo, digo árbol. La palabra árbol. La mayor fuerza de voz está en árbol. Sí le voy a colocar tilde. Sé que termina en la... Perdón. Si digo árbol, la mayor fuerza de voz está en ar. Entonces, ¿en qué letra termina? En la letra L. Y la regla me dice que si termina en cualquier consonante menos estas NS vocal, entonces sí le voy a colocar su tilde. Esdrújulas. Las esdrújulas son aquellas que terminan, o mejor dicho, son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Cuando nosotros reconocemos que una palabra
lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, automáticamente, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner su tilde. Porque todas las palabras que son esdrújulas llevan tilde. Todas. Si ustedes analizan una palabra y la mayor fuerza de voz recayó en la antepenúltima sílaba, no duden, porque todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocarle la tilde. Por ejemplo, la misma palabra sílaba lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Ahora, ¿por qué la voy a tildar? Porque la regla me dice que todas las esdrújulas, todas las palabras que son estrújulas, siempre van a llevar tilde. Al igual que las sobresdrújulas. Las esdrújulas y las sobresdrújulas, todas sin excepción, van a llevar la tilde, que es la rayita oblicua. Esa rayita van a llevar. La diferencia entre las dos es que las sobresdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la antes de la antepenúltima sílaba. Chicos, luego de haber estudiado y aprendido los 3 temas anteriores, ahora sí vamos a realizar nuestras actividades de reforzamiento. Nuestra primera actividad será analizar las palabras y ver si es que son agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. Empezamos por la primera palabra, memoria. Para saber si es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula, ¿qué tenemos que hacer? Ubicar primero la sílaba tónica. De la palabra memoria, vamos a ubicar la sílaba tónica. Para eso tenemos que silabear. Empezamos, decimos memoria. Otra vez, memoria. ¿Cuál de las 3 sílabas suena más fuerte? La sílaba mo. Muy bien. A ver, la sílaba mo. Porque memoria tiene 3 sílabas, recuerden. 3 sílabas. ¿Por qué 3 sílabas? Porque encontré una vocal cerrada más una vocal abierta, que es un caso de diptongo. Por lo tanto, no voy a separar esas sílabas. Tengo la sílaba memoria. 3 sílabas. La mayor fuerza de voz es mo. Entonces, ahora sí voy a ver la ubicación. La primera sílaba sería la última. ¿Lleva mayor fuerza de voz o tilde en la última? No. Por lo tanto, aguda no es. Continúo. Aquí sería penúltima sílaba. Penúltima. ¿Cómo se llaman las palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima? Graves o llanas. Muy bien, graves o llanas. Entonces, memoria será una palabra grave o llana. ¿Y por qué esa palabra grave o llana no lleva tilde? Fácil, porque la regla me dice que si es grave o llana y termina en vocal, no la voy a tildar. Continuamos. Nuestra segunda palabra es pimentón. La sílaba tónica en esta palabra es fácil de ubicar porque encontramos la tilde. Cuando en una palabra encontramos la tilde, se supone ya, por lógica, que esa palabra, o mejor dicho, esa sílaba, será la sílaba tónica. ¿Cuántas sílabas tiene pimentón? A ver, vamos a ver. Pimentón. 3 sílabas. Pimentón. Y
Y si lleva la mayor fuerza de voz en la última, miren, en la última, ton. ¿Cómo se llaman esas palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba? Se llaman agudas. Muy bien, agudas. ¿Y por qué lleva tilde? Porque la regla me dice, si es palabra aguda y termina en consonante N, ¿qué va a pasar? Le voy a colocar una tilde. Continuamos. Autobús. A ver, ¿cuántas sílabas tendrá la palabra autobús? Empezamos. A, U o será AU. Será AU, claro, porque es un caso de palabra que presenta diptongo, miren. Palabra abierta más vocal cerrada es un diptongo. ¿Qué me dice el diptongo? Que no se para. Entonces diría AU, to, bus. ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz? En la última sílaba. ¿Cómo la sé? Porque también es fácil de ubicar, ya que lleva una tilde. Entonces la mayor fuerza de voz sería bus. Por lo tanto, es una palabra aguda. ¿Por qué lleva tilde? Porque la regla dice que si es una aguda y termina en S, entonces tiene que llevar tilde. Continuamos. Perú. ¿Cuántas sílabas tiene Perú? 2. Perú. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Ru. En la última sílaba. En la última. Por lo tanto, será una palabra aguda. Continuamos. Imágenes. A ver, vamos a analizar cuántas sílabas tiene la palabra imágenes. Decimos imágenes. Como ya les había dicho, si lleva tilde, la sílaba es fácil de ubicar. Entonces sería ma. Ma. Ahora vamos a ver qué clase de palabra es. Última, pero no hay mayor fuerza de voz, por lo tanto, aguda no es. Penúltima, no hay mayor fuerza de voz. Grave no es. Antepenúltima, aquí sí. ¿Y cómo se llaman las palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba? Esdrújulas. Muy bien. ¿Y cuál era la regla de las esdrújulas? Que todas se tildan sin excepción. Esdrújula. Esdrújula. Tengo otra palabra. A ver, castígueselo. Analizamos primero el número de sílabas, ¿ok? A ver, empezamos. Castígueselo. Fácil de ubicar la sílaba tónica también, ¿por qué? Porque presenta acento. ¿Qué acento será? ¿Ortográfico o prosódico? Ortográfico. ¿Por qué? Porque lleva la tilde. Y ahora vamos a ver qué clase de palabra será. Última, no. Por lo tanto, aguda no es. Penúltima, menos. Grave tampoco. Antepenúltima, peor. Esdrújula no es. Antes de la antepenúltima, sí. ¿Cómo se llaman esas palabras entonces? Sobreesdrújulas. 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 Y nuestra última palabra de nuestra primera actividad será lapicero. A ver, lapicero. Aquí sí tengo que hacer el silabeo. ¿Por qué?
no hay tilde. Entonces allí sí tengo que analizar dónde está la sílaba tónica. Empezamos. La, pi, se, pero, claro, porque yo no puedo decir lapicero, ¿no? Tampoco puedo decir lapicero. Lapicero. Esa palabra sí sería la correcta. Tampoco diría lapicero, porque no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es la mayor fuerza de voz del lapicero? Lápice. La palabra, o perdón, la sílaba se. La sílaba se. Última, no. Aguda no es. Penúltima, sí. ¿Cómo se llaman esas palabras? Graves. Grave o llana, así se llama, grave o llana. Listo, chicos, hemos realizado nuestra primera actividad para saber si las palabras son agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. Nuestra segunda actividad son las palabras que presentan diptongo, triptongo o hiato. A ver, vamos a analizar. Nuestra primera palabra es ausencia. Ausencia. Identifico. Vocal abierta, vocal cerrada. Vocal cerrada y vocal abierta. Son los casos de un diptongo. Entonces, ¿qué me dice la regla general? Que no voy a separar. No voy a separar. Tengo que tenerlas unidas. Entonces, mi separación sería de la siguiente manera. Au. Au. Sen. Sia. Muy bien. Listo. Diptongo. Casos de diptongo. Nuestra segunda palabra será omisión. Analizamos. Vocal cerrada y vocal abierta. Vocal cerrada, vocal abierta. ¿Qué caso será? Es un caso de diptongo. Entonces, ¿qué voy a hacer? No la voy a separar. Diría o, mi, sión. Pero de repente ustedes dicen, pero la O lleva tilde. ¿Está bien? La O lleva tilde. Pero ¿qué habíamos dicho? Solo cuando una vocal débil o cerrada, que es la I y la U, siempre y cuando esas dos vocales lleven tilde, ahí sí separo. ¿Por qué? Porque ya no sería un diptongo, sino sería un hiato. Pero si la tilde va en una vocal abierta, eso no tiene nada que ver. Seguimos. Óseo. Miren, vocal abierta y vocal abierta. Ese es un caso de hiato. ¿Qué hago? Separo. Entonces diría O, C, O. Huayno. Vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada, que sería un caso de triptongo, porque hay tres vocales juntas. No separo tampoco, no voy a separar. Diría guay, no. Inteligencia, vocal cerrada más vocal abierta. Es un caso de diptongo. Muy bien. Entonces mi separación sería in, te, li, gen. Como es diptongo, no puedo separar. Sia.
Chicos, recuerden que la H, como es muda, no interfiere en ningún caso, ya sea diptongo, triptongo o ya. Entonces lo vamos a tomar como si no estuviera. Entonces digo, vocal abierta más vocal cerrada. ¿Qué hago? Es un caso de diptongo. No voy a separar. Diría au, ma, do. Y por último, nuestra última palabra que sería poeta. Vocal abierta más vocal abierta es un caso de hiato. ¿Qué hago? Separo. Diría poeta. Listo, chicos, ahí tienen todos sus ejercicios. Ahora sí, los invito a desarrollar su módulo de trabajo y cualquier duda o consulta, ya saben que pueden llamarme